El tema hoy era dizque conversar de dos cosas. Uno, el, eh, la reunión esa que tuvieron los ex jesuitas en la semana pasada sobre el tema de matices, que me recuerdo haber visto a Gabriel, a César y a Álvaro de este grupo. Marcelo, no estuviste, ¿no? No, yo no estuve. ¿Y tuviste oportunidad de ver el video o tampoco? No, Ok, bueno, pero podemos conversar sobre eso, ¿les parece? Ese es el primer tema. Y sí, el segundo chévere. era, qué íbamos a hacer sobre, para Navidades y cosas y cuánto seguimos? Pero eso lo hacemos al final, ¿les parece? Sí, señor. Bueno, sobre el tema de la reunión pasada, a mí personalmente me interesa muchísimo lo que ustedes vieron, escucharon, cómo reaccionaron, pero con absoluta tranquilidad. A ustedes les puedo decir más abiertamente, este es un proyecto que comenzamos hace un año con Juanita y ella estaba empezando el asunto a raíz de que se le ocurrió que era interesante tener la opinión de un cura, de un jesuita. Me llamó, hacía tal vez un año o 2 años que no hablaba con ella y hemos seguido muy conectados, pero y yo le pregunté a Ferdi si conocía algún jesuita que pudiera ayudar en este tema de la diversidad sexual, y Ferdi fue el que me dio el nombre del padre Sarasa. El padre Sarasa es un jesuita que vive en las eclesiásticas, es profesor de teología, de Biblia, y es como la persona que más ha estado metido con este tema. Y Sarasa, muy querido, ¿qué hubo, Reinaldo? Libera tu micrófono, Reinaldo. Y despiértate. Ya. No, yo vi que te despertaste antes de como a las 2:10 y dije que te volvieras a dormir, hombre. ¿Recibiste el mensaje? Sí, 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 me equivoqué de hora. Reinaldo, estábamos comenzando con el tema de la tertulia pasada de los jesuitas, que ese era el primer tema, y después lo vamos a ver cómo seguimos con las próximas reuniones nuestras. Y les estaba contando cómo esto comenzó hace un año y a raíz de una petición que me hizo Juanita, me metió en el equipo, digamos, de socios, con Sandra Herrera y con Christian Barnes, que fueron los tres iniciadores. Me metió ahí y después metimos a otra persona que nos podía ayudar también aquí en Miami. A raíz de eso, eh, eh, comenzamos a crear el plan de negocios. Lo que ustedes vieron fue una síntesis pequeñita del plan de negocios. Hicimos un plan de negocios porque la idea es que esto se lo vamos a presentar a varias empresas para ver si nos patrocinan el podcast. La idea es que empresas comprometidas con la aceptación de la diversidad de todo tipo pudieran estar interesadas en esto. Entonces, estas empresas, por eso hicimos un plan de negocios, además porque teníamos, Daniel, buenas tardes, bienvenido. Teníamos también la posibilidad de un patrocinio de una empresa internacional, de una multinacional. Hola Néstor, qué placer, qué gusto. No, oye, Oye, Todavía no se ha conectado. Pero entonces, siguiendo un poquito con lo que les estaba diciendo, este es un proyecto que nació de un grupo de padres de hijos, digamos, diversos. Eh, Uno de ellos no es padre siquiera, es una persona diversa, Christian Barnes. Sandra es una mamá que le encanta la cuestión de los podcasts y Juanita y yo sí somos padres de hijos homosexuales. Y al estar en esto, fuimos contactando personas que nos pudieran ayudar para las entrevistas y se han conseguido un lujo de personas supremamente capaces, psicólogos, Germán Franco, el director del Ático de la Javeriana, un súper querido, súper colaborador, el padre Sarasa. Y lo que nosotros les mostramos en esa reunión pasada fue el proyecto. Era la primera vez que este grupo salía, digamos, al público.
nunca lo habían hecho y alguien en el grupo de jesuitas me dijo, hombre, ¿por qué no presentas esa vaina? A ver cómo reaccionan. Y lo hicimos con ese objetivo. Entonces, nos interesa mucho lo que ustedes eh, aprendieron o reaccionaron o qué piensan del proyecto. De nuevo, este es un proyecto que va a salir en enero ya vamos bastante avanzados, de podcast, y podcasts son como mini radionovelas. Yo los comparo con las novelas de antaño, donde se habla y con música, y hay un especialista, y hay una entrevista, y hay un testimonio de una mamá, o hay testimonio de un papá, o de un especialista, y total, son 20, 30 minutos, y después hay otro al otro día o cuando usted quiera, ¿no? Porque eso se pasa por Spotify o por alguna de esas de podcast. El tema, el proyecto tiene como objetivo ayudar a los padres de familia, papá, mamá, abuelos, lo que sea, a apoyar, a entender, a aceptar la realidad de sus hijos con diversidad sexual. Y el objetivo, nos hemos dado cuenta, y es que cuando la familia reacciona positivamente o de una manera abierta y acogedora, el problema para la persona, el joven o la joven, en esta situación es muchísimo menor, el problema es mucho menor, la capacidad de adaptarse, ellos tienen su propio proceso, y por eso decidimos que el punto neurálgico era la aceptación familiar, además que es el problema mayor, que todos ellos lo dicen. Al presentar esto a los jesuitas era sacarlo en público y ver cómo reaccionaban. Nosotros hemos sacado algunas conclusiones. Yo después les comparto un poquitico lo que yo he aprendido y que lo compartí con Juanita, pero me interesa mucho lo que ustedes pudieron ver sobre el proyecto, sobre todo los que estuvieron en la sesión o los que vieron el video. Abierto. ¿Alguien quiere decir algo? Todavía no me queda suficientemente claro cuál es la intención de la organización que están gestionando, cuál es Mira, el... el objetivo de ese grupo es crear un podcast. Un podcast es una sesión de audio que se pasa generalmente por Spotify. No sé si conocen los podcasts Sí, de María Jimena Duzán o de sí, los taxistas, o no sé, es un método muy moderno en crecimiento, especialmente en poblaciones jóvenes y de mediana edad, donde las personas prefieren oír cuando se les dé la gana algo que les interesa. Entonces, lo pueden oír haciendo ejercicio, o mientras están limpiando la casa, o cuando están en el carro, o cuando están de viaje, ponen el podcast, y es una cosa bien hecha, profesionalmente bien hecha, en capitulitos corticos, ¿no es cierto? Que se va dando en entrega número 1, entrega número 2, como una serie, pero auditiva. Yo lo comparo con las radionovelas de aquella época anterior. Eh, la idea es apoyar a padres de familia, a ayudarlos en el proceso de acogimiento, aceptación de la realidad diversa de sus hijos en el tema de la sexualidad. Homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas, es decir, toda la categoría LGBTIQ+. Eh, Se ha hecho una investigación fuerte, hemos conseguido gente muy interesante que está ofreciendo la entrevista. Les hemos hecho muchas entrevistas, lógicamente esto se está cortando profesionalmente para hacer episodios atractivos, donde hay un especialista, donde hay una mamá, donde hay una abuelita, donde hay un muchacho o una niña, y todos tienen, el objetivo es enfocar alguno de los temas. directo. Nosotros en la presentación con los jesuitas dimos más o menos los capítulos, perdón, los temas que se han tocado,
porque cada tema es diferente, pero todos relacionados con la cuestión de aceptación de sus hijos o sus nietos o de sus sobrinos. Eh, Ese es como el objetivo de todo el proyecto. Proyecto que lleva un año, está en una fase final, porque en este momento estamos ya completando la fase, digamos, de venta del proyecto. Digo, venta es conseguir unos patrocinadores. Y estamos con dos empresas en este momento presentándolo en una de esas, en Visa Internacional. Ha tenido una acogida espectacular. La región de América Latina está muy interesada porque les interesa mucho que los empleados, que son padres y madres de familia, tengan un apoyo de la empresa. Y entonces ellos dirían, sí queremos ayudarles, porque sabemos que los que sufren, o no digo los que más sufren, pero mucho del sufrimiento en estos procesos de aceptación de la diversidad sexual es de los muchachos, es decir, el muchacho o la muchacha sufre horrores, pero más a veces son los padres. Y a veces combinado eso, se engrandece el sufrimiento o el no sufrimiento. Ese es como el objetivo. No sé si te respondí tu pregunta, Reinaldo. Sí, sí, ahorita mucho más clara, gracias. Ok. Darío, yo no sé si el objetivo sea un poco restrictivo, en el Sí. sentido que está orientado a los padres de las personas diferentes. Eh, por ejemplo, en mi caso, pues yo no tengo en familia cercana ningún caso parecido, entonces me siento como excluido. Ajá. Cuando yo creo que si el objetivo se plantea un poco más general, de tal manera que busque es la aceptación de ese fenómeno, pues no sé cómo llamarlo y no sé si ofenda con mis palabras a alguien, eh, pues es muy posible que atraiga muchísima más gente que únicamente la restricción hacia los padres de personas diferentes. Excelente, excelente punto, excelente punto. Ujú. Te voy a responder después, pero sí, sí es un tema importante. César, A ver, yo quisiera comentarles un poquito mi experiencia sobre el tema. sí, No sé si en alguna reunión yo lo comenté. Lo que yo viví cuando mi hijo mayor vivió en Londres hace unos 10 años, él acostumbraba todos los 31 de diciembre a enviarnos una carta haciendo una recopilación de lo que había sido el año y una evaluación muy interesante. En una oportunidad me llegó la carta donde él decía cómo le había ido profesionalmente, cómo le había ido en el ambiente, en su idioma, etcétera. Y por último, él hizo un comentario que a mí me dejó con los pelos parados en ese momento, y fue el siguiente. Él dijo, y adicionalmente conocí a una persona que me ha llenado mucho, me ha alegrado el corazón, e hizo una exposición ahí pues muy tierna, muy bonita sobre el tema, pero en ningún momento mencionó que una mujer, dijo una persona. Y yo leía la carta para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, buscando algo de explicación y no la encontré. Y yo me imaginé, había tenido oportunidad de estar en Nueva York muchas veces, en Londres también, y eso es súper popular. No sé si está bien el término súper popular o súper común, ese tipo de cosas allá, que para nosotros no lo es. Entonces a mí se me pararon los pelos de punta, logré controlar el tema. Mi señora es totalmente radical en el tema, ella es cristiana, ella no acepta ese tema por ningún lado. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces yo no tuve a dónde acudir para buscar de pronto esa ayuda de la que están ofreciendo ustedes en este momento. Y ahí me uno mucho a las palabras de Álvaro Guerra cuando dice que tal vez los atrasados somos nosotros
y que los adelantados son ellos y que los que tenemos que actualizarnos somos nosotros. En fin, lo que yo hice fue prepararme por si acaso el tema era como yo lo estaba viendo. Entonces me asesoré de un psicólogo, fui de un psicólogo, cómo manejo la situación con mi señora, porque yo me preguntaba, bueno, y si eso es así, ¿qué hago? ¿Voy a desheredar a mi hijo? ¿Deja de ser mi hijo? ¿Qué voy a hacer con Estelita? ¿Qué voy a hacer con la familia? Sabía que con mi hija no tenía, o con mis hijos no tenían problemas, porque yo sí siento que en la medida en que el mundo ha evolucionado y ha cambiado, como bien lo dice Álvaro, los que estamos quedados somos nosotros, y nosotros tenemos que ir actualizados, que era algo de lo que yo siento que Hernán Umaña era un sabio, pero era un sabio, porque Hernán Umaña se iba acomodando al mundo de acuerdo a la evolución del mundo, que eso era maravilloso en el caso de Hernán Umaña. Entonces yo dije, pues yo debo hacer lo mismo y debo prepararme para el test. Pasaron dos, preparé a mi señora también, la preparé, le dije, mira, me pasó esto, ella sí no, me dijo mal pensado, ¿cómo se le ocurre? Que no sé qué, que sí sé cuándo, me regañaron y toda la vaina. Y todo se aclaró cuando a los 3 meses él mandó una linda foto con su famosa pareja, una linda suiza que se había levantado él en Navidad y que lo tenía totalmente feliz. Entonces se podrán imaginar la tranquilidad que me dio a mí en ese momento. Pero hoy que estamos en el tema, pues me parece súper importante, pero súper importante que haya cosas como las que ustedes están planteando, pues para poder estar uno, pues actualizado también. Sin embargo, tengo que ser honesto en lo que le digo, a mí me cuesta trabajo el tema, me cuesta trabajo, y me cuesta trabajo no tanto la relación de las parejas del mismo sexo, como me cuesta muchísimo trabajo la aceptación de la familia, que lleguen niños con familias así. A mí eso me cuesta demasiado trabajo. Sé que tendré para que Álvaro me acepte, tendré que acomodarme al tema, pero la verdad eso sí me cuesta un poco de trabajo. Qué bien, oye, qué testimonio tan bárbaro. Qué maravilla, César. Te agradezco muchísimo lo que has dicho, iluminándonos muchísimo. Puedo hacer una Pero pregunta, Dale. Darío, que podría no descarrilar lo que estás proponiéndonos, pero me da la impresión y me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Yo creo que necesitamos nosotros, entre nosotros, esclarecer un poco nuestra posición y nuestro sentimiento al respecto de ese fenómeno, porque de lo contrario, hacer un poco de trabajo para ayudar o aceptar que haya hijos que estén en esa situación y estén creciendo, ya probablemente nosotros no vamos a tener A ese caso estar por acá. directo, pero sí vamos a tener grandes posibilidades de que un nieto o un sobrino o algo así resulte Sí. que es de tendencia homosexual, y entonces en ese momento sí necesitamos tener un criterio sólido de cómo apoyar a la familia que necesite ese momento ese apoyo. Pero para eso se me ocurre que necesitamos nosotros esclarecernos entre nosotros mismos cuáles son nuestros pensamientos y sentimientos al respecto, porque me parece que eso mismo nos daría la posibilidad de hacer un abordaje mucho más rico para lo que tú nos estás proponiendo. Porque una cosa es de ser espectador de afuera del caso que le está ocurriendo, por ejemplo, a ti o a Juanita. Otra cosa es qué es lo que nosotros no hemos procesado al respecto. Porque mientras nosotros no estemos tranquilos, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Yo trabajé 7 años en SIDA y a mí me clavaron sin consultarme a trabajar con los homosexuales en República Dominicana. Déjenme contarles que eso sí fue un trabajo interior impresionante porque yo nunca me había tocado trabajar así directamente.
lograr entender la mentalidad de ellos, estar dentro de su medio ambiente, etcétera, etcétera, eso fue una revolución interior de acomodamiento, de repensamiento, de aceptación, etcétera, etcétera, que creo que nos convendría mucho a nosotros mismos para poderles sacar la riqueza de tu propuesta, porque podríamos aportar desde un punto de vista más tranquilo al haber un poco desempolvado nuestros propios sentimientos al respecto, porque tú eres el único ahorita, al menos que alguien confiese que tiene un hijo o un pariente que se ha declarado homosexual o de alguna orientación sexual diferente. Entonces, realmente es un tema difícil abordar cuando no se tiene un poco esclarecido y removido nuestros propios pensamientos y nuestras propias actitudes, que enriquecería mucho el abordaje que después hagamos o apoyemos a los próximos programas. Muy Me parece interesante, que ese es muy un interesante, planteamiento que sería muy interesante válido, primero. muy válido. Yo no sé si primero o después, pero sí me parece un tema muy válido lo que propones. Eh, eh, ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Marcelo, libera tu micrófono. Libera que estabas en mute. Ya, Ahora sí. sí. Mire, tuve una experiencia, pero fue a nivel laboral. Ajá. Trabajé en Ecopetrol y tenía un grupo de trabajo muy grande, tenía arquitectos, ingenieros, topógrafos, cadeneros, obreros, tenía toda clase de gente a mi cargo. Y en una de esas llegó un muchacho de Valledupar, como cualquier otro, y me llamó aparte y me dijo, mire, yo soy homosexual. ¿Cómo hago para manejarme en este grupo? ¿O qué puedo hacer? Pues yo en cabeza yo tenía la dirección de la Interventoría de Obras Civiles. Entonces, pues yo lo que hice fue, llamé a la psicóloga de Ecopetrol y le conté. Entonces, ella muy sabia me dijo, mire, el asunto es este. Eso en algún momento se va a saber y no hay que esconder. Entonces, antes de que empiecen los chismes y los cuentos y las cosas, aborde el tema con todo su personal. Pues me la soltó así y me dijo, usted tiene que tratar con su gente ese tema para que todos sepan que él es homosexual. Entonces, pues le comenté con mi jefe inmediato, le dije, mire, voy a hacer esta reunión y voy a comentarles este caso, simplemente para que no haya misterios, para que no haya chismes, para que no haya malos entendidos y todas las cosas. Entonces, pues lo reuní. Entonces les dije, mire, les voy a presentar, él es fulanito de tal, y ese fulanito de tal es homosexual. Sí, de frente. Lo hace uno con toda tranquilidad y él y todo el mundo, pues algunos voltean a mirar y la cosa. Yo les dije, mire, es una característica de una persona, así como el topógrafo es santanderiano, yo soy bogotano y al otro es zurdo. Cada uno tiene su característica y nadie por eso se va a burlar del otro. Yo no me burlo de santanderiano ni nadie se burla de mí porque soy rolo. Esa es la situación. Entonces es uno de más entre nosotros. Entonces, no le pongamos mucha tiza a la cosa. Él es Guillermo y punto. Como el otro se llama Gabriel y el otro se llama Fulanito, todos tienen su nombre y todos tienen sus características. Creo que fue fundamental el haber tratado el tema así abiertamente, con mucha tranquilidad, y es que ella me lo dijo, mire, para evitarse habladurías, hablar en secreto, hablar de la espalda de esa persona, pues de frente, y lo hablamos de frente y maravilloso. Estuvimos Qué bien, conviviendo 3 años qué y fue bien, qué maravilloso interesante. lo que decía Reinaldo. El asunto hay que tomarlo con tranquilidad, ¿no? No creerse el chacho ni que el otro es esto o es tal cosa, no, sino simplemente tratarlo así. Yo creo que tuve la facilidad de hacerlo porque pues realmente tuve una facilidad, es que no era familiar mío.
¿cierto? Cuando es familiar yo creo que es otra la cosa, pero afortunadamente lo pude tratar bien y después tuve una reunión antes con la psicóloga y me dijo que antes el tema se iba a tratar muy bien. Ella estuvo charlando con alguno de mis compañeros y les preguntó cómo sentía la situación con Guillermo y no, pues realmente no, eso ya no era misterio. Y ya ¿Eso no hace es cuántos años, homosexual. Marcelo? ¿Ah? ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue en el año 82. Qué Imagínate, avanzado, qué avanzado. imagínate, Qué maravilla. Sí, imagínate. pero pues como les digo, tuve la Hace asesoría de 40 años. sí, tuve una asesoría de una psicóloga que me lo dijo, mire, no le ponga misterio, dígalo de frente y no deje que nadie vaya a maltratar a nadie. Entonces, Claro. yo duré pensando cómo tratar el tema, duré como una semana, cómo iba a abordar el tema. Y abordarlo pues era la forma más tranquila, pues decírselo de frente y listo. Entonces, como les Bien. digo, yo lo traté, me sentí muy bien, pero como les digo, ya en este momento pues para mí fue muy fácil, la tuve fácil porque no era pariente mío, Qué que yo bien, creo que es otra cosa. qué bien, ¿Sí? qué bien, qué bien. A ¿Alguien propósito, más? si están Sí. preguntando, mi nieta aquí, la hija de mi hija, ella se identifica con el movimiento LGTB. Ella es dentro del grupo asexual. Ella Ajá. desde chirriquitica, desde que pudo hablar, ya estaba diciendo que nunca se iba a casar, de que nunca iba a tener hijos. am, y, y nunca ha cambiado y eso fue algo que nuestra hija apoyó. Mi hija, entre otras cosas, era muy activa en las cuestiones sociales de su sinagoga. Ella no era muy religiosa, pero sí ha participado mucho en las actividades sociales. Y el día del parade, de Gay Pride, ella organizaba el carruaje de la sinagoga y salía con su esposo y con nuestra nieta. Ahí, y también el rabino de la sinagoga a la que pertenece mi esposa tuvo una niña y después tuvo un niño. Y el niño, no puedo creer, pero me parece que como a los 2 o 3 años, yo creo que antes de que pudiera, pues, cualquier cosa, ya se vestía como niña. Y como sea, ahora tienen 2 niñas. ¿No? Y que es también, a mí me parece que el grupo Reforma de los judíos es mucho más aceptado, pues, en que todo el mundo tiene derecho a hacer como se les da la gana o como son, ¿no? Y Claro. como decía César, ¿no? Cuando estuvo, pues, pensando en que el hijo de pronto era homosexual y César decía, bueno, ¿y lo desheredo? Yo creo que no era tanto lo desheredo, sino lo voy a querer menos, ¿no? Y absolutamente no, es todavía tu hijo, ¿no? Y en el caso de nosotros, nuestra nieta y muy orgullosos de nuestra nieta de como sea. Qué bien, Néstor. Me encanta oír eso. Y evidentemente no tenía la menor idea de la posición de la sinagoga y me parece muy valioso eso. Me parece muy interesante esto. ¿Algún otro comentario de la reunión? Yo tuve algunas reflexiones y evidentemente se las quiero comentar porque eh, evidentemente estoy muy metido en el tema y no solo porque lo tengo en casa, sino porque después se volvió un asunto como, como de... Les voy a contar un poquitico. El grupo que comenzó hace un año y me llegó Juanita fue alumna mía del Marymount y después seguimos muy en contacto, coach ontológica, toda esta cosa. Y cuando me preguntó por una ayuda, se la di y desde eso me metió en el grupo. Somos 4 personas y les voy a contar un poquitico, les voy a mostrar, porque yo no hablo sino a veces lo hago mucho mejor con una pequeñísima presentación. Lo que básicamente yo
llegue un momentito que están viendo la primera página. Sí. Ok. Las reacciones y los aprendizajes, porque básicamente nosotros, ¿qué esperábamos? Esperábamos que esta primera exposición fuera, fue la primera vez que lo hicimos fuera, el grupo original de creadores. Queríamos validar el interés en el tema, la metodología que habíamos escogido, si había alguna cosa que el público nos diera o el grupo, y las reacciones de un público heterogéneo. Yo ciertamente vi que el público, y le dije a Juanita, mira, este es un grupo de jesuitas, hay algo religioso en el pasado de muchos o en el presente, pero hay gente que no cree en nada, hay gente que ha cambiado, hay gente que, es decir, es un grupo, y claro, ya maduro, muchos, la mayoría con hijos y con nietos, y es interesante ver qué sentir, observar, analizar las preguntas que nos hacían, las objeciones, los comentarios. Y también queríamos ver si había alguien que de repente dice, oiga, ¿sabe qué? Los quiero patrocinar mi empresa o conozco una empresa que les puede patrocinar, lo que sea. Y era la primera salida en familia, llamémoslo así, que nosotros hacíamos. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que decidimos coger unos pedacitos de los testimonios de las entrevistas para que ustedes o el grupo los oyeran, y aprendimos que los testimonios son impactantes. Mucha gente, la reacción fue, oiga, yo no sabía que el padre Sarasa pensaba eso, o que Germán Franco de la Javeriana, un tipo con esa responsabilidad, tuviera esa mente tan absolutamente clara, etcétera, etcétera. Eso fue bueno. Ya aprendimos que hay que entrevistar y obtener testimonios de los mismos muchachos o muchachas, o papás o mamás que han estado en una o en otra posición. Esto, por ejemplo, que acaba de decir Néstor o lo que dice César. Es decir, estas son cosas reales de personas reales que al entrevistarlas nos pueden servir muchísimo para que el que escucha diga, ah, a mí me pasó lo mismo o yo siento lo mismo. El testimonio de una madre o de un padre o de un hijo o hija son fundamentales para vincular emocionalmente padres e hijos que se han sentido igual o que se... Porque el tema aquí, y usted, alguien decía algo que me parece muy interesante, Gabriel decía, ¿por qué solo los padres y los hijos? Inicialmente pensamos que es gente que ha tenido la experiencia, y la diferencia entre haber tenido la experiencia y saberlo teóricamente, les voy a decir, es un abismo, porque teóricamente uno puede tener todas las... Y ahora les voy a contar lo que pasó por mi cabeza, porque teóricamente podía tener todo lo que quisiera, pero cuando el asunto llega a tocarte emocionalmente, ahí es donde tú dices, ¿qué hay aquí? El cuestionar mitos, tabús, creencias, pensamos nosotros que debe ser indirectamente a través no solo de expertos, sino de personas reales, de testimonios que yo llamaría emocionantes, es decir, de personas que te digan, me pasó esto, y lo tenemos en las entrevistas. Lo que pasa es que aquí en la presentación no fue. El factor religioso, los preconceptos, pensamos nosotros que ha sido demasiado fuerte en algunos, pero en muchos se ha derrumbado ante la realidad familiar y cercana. Y yo les cuento que antes de la sesión de los ex jesuitas, y les cuento el milagro, pero no el santo, hubo un ex jesuita que me mandó un artículo sobre el tema, voluntariamente. Dice, escribí, como el tema es el homosexualismo, que no era el tema era esto, pero me dice, como el tema es el homosexualismo, escribí un artículo sobre mi posición con el homosexualismo y quisiera leerlo en la tertulia. Yo muy gentilmente le dije, qué pena, pero es que no va a haber tiempo. Estamos pensando, tenemos otra dinámica, pero si quieres lo publicamos en el blog. Te sugiero que, que escuchada la tertulia, tú me digas si lo publicamos o no. Perfecto, no hubo ningún problema. Cuando terminó la tertulia,
la persona me mandó un mensaje diciéndome, qué bueno que no lo publicaste ni que lo leíste, porque yo estaba lleno de prejuicios y se me fueron derrumbando uno por uno al oír los testimonios de ustedes y de las personas que hay. Eso se lo leí a Juanita. Juanita me decía, eso solo bastó para haber justificado el haber presentado. Una persona que dijo, yo estaba lleno de prejuicios, pero sobre esto y al oír cambié. ¿Qué aprendimos también? Fue una reunión muy informativa. Pensábamos que ojalá hubiera abierto algunas mentes. Lo que ustedes decían, si no te ha tocado, no es fácil entenderlo. El tema es muy extenso y complejo. El problema, que muchos llaman problema, que yo lo llamo una situación difícil, es primero para los muchachos, el niño o la niña o la persona, pero es mucho más compleja si sus mayores no les entienden, si sus mayores reaccionan con preconceptos o con ideas o con teorías o con creencias. Pensamos que cualquier reacción negativa, cualquier secretismo, no se lo diga a nadie. Esto quede entre nos, que no salga de la familia. Todo esto hace que ellos se cierren y comiencen a crear un mundo artificial con sus mayores. Tenemos unos casos, ustedes no se imaginan, desde que Santiago nos dijo, que fue hace ya más de 10 años, nosotros hemos tenido una serie de aprendizajes brutales de amigos de Santiago, de compañeros de Santiago, de otras personas a las cuales a Pilar y a mí nos decían, bueno, y Santiago ya tiene novia, y todos les decíamos, no, no, él tiene novios, y ha tenido novios. Ah, pero es que, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Cómo ven la cosa? Con la mayor tranquilidad, es nuestro hijo, esa es su realidad sexual. Eso no lo tomó como decisión, él es así, yo tengo que respetar a mi hijo. Y ahí aprendimos una cosa que yo les cuento con mucha sinceridad en pareja, es decir, con Pilar, ante la diversidad de un hijo no hay estructura mental ni prejuicio que se mantenga, y se lo digo con toda sinceridad. Mi posición ante la homosexualidad era ya abierta, había tenido muchos casos, no solo en la familia, en mi propia familia, sino en mis alumnos, en mi trabajo en los Estados Unidos. Yo tuve directores de recursos humanos que reportaban a mí que eran abiertamente gays. En el Carnaval de Río, con los presidentes de Citibank Mundial en el camarote donde estábamos viendo pasar el carnaval, de repente venía una carroza con un portabandera que se llama el individuo que va montado encima de la carroza, medio desnudo, con un taparrabo y con unas plumas en la cabeza, y pasó por el frente del camarote donde yo estaba con los ejecutivos norteamericanos y me grita desde arriba de ese carro en la mitad de la avenida, Darío, ¿cómo estás? Y yo miré y era Emilio, mi jefe de reclutamiento de Citibank Brasil. Y los ejecutivos que estaban al lado me dijeron, ¿y ese quién es? Y yo le dije, el jefe de reclutamiento de Citibank. Ustedes se imaginan la cara de los tipos, se podían caer y evidentemente hubo conversaciones muy grandes, pero no había nadie mejor para atraer personas a Citibank que este individuo. Era un profesional de marca mayor que en el carnaval salía y simplemente, pero ese tipo de situaciones, cuando no se aceptan en pareja, y nosotros con Pilar tenemos una cantidad de casos de amigos o de amigas. Tenemos una hija de una amiga nuestra, colombianos, cuyo papá es supremamente religioso, su mamá no tanto, y la niña tiene 18 años y decidió no, descubrió que era lesbiana. Divina la muchacha. Y se lo contó a Pili, porque somos los padrinos de bautismo.
Y Pili simplemente la recibió, la acogió, le explicó, y dijo, pero no quiero que mis papás sepan. Y después de un viaje que hizo con ella a Nueva York, donde estuvieron en el apartamento de Santiago, ella volvió absolutamente fascinada con la actitud de Santiago, de los amigos, de la cosa. Y el papá le dice, ¿y qué? ¿Y sentiste los espíritus malos de toda esta gente? Y ella le dijo, no sentí absolutamente nada. ¿Tu papá sientes algo? No, no, ¿en esta casa sientes algo? No, 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 no siento nada. Dice, qué extraño, porque a mí me gustan las mujeres. Y ese señor casi se cae del asiento. Y les cuento otro caso, pero a las 2 semanas, el hijo de esta misma familia, que vive en California, que se fue hace 1 año y medio, le comunicó a sus padres que él se siente mujer y que quiere ser mujer y está haciendo su tratamiento hormonal para ser mujer. Entonces, el gran papá religioso que preferiría tener a sus hijos muertos, se los dijo, no quería una taza, se le dieron 2 y bien diferentes. Y está, evidentemente, la unidad de esa pareja es un problema. Y esos 2 muchachos están desbaratados, porque lógicamente la mamá llegó un momento y le dijo a él, ¿sabe qué? Son mis hijos. Acoger con respeto, con admiración, con profundo amor, salir del closet con ellos, decidir aprender de ellos sin prejuicio alguno, honestamente con mucho orgullo por el privilegio de tenerlos. Les soy sincero, estoy aprendiendo de ellos. Quien les dé apoyo son sus salvadores. Caso contrario, tenemos infinita cantidad de conocidos, depresión, rechazo, suicidio. Esto, ¿qué seguimos haciendo nosotros en este grupo? Seguimos buscando patrocinios. Se terminan los primeros 5 capítulos, las entrevistas del proyecto del blog. Planeamos lanzarlo en las primeras semanas de enero. Tenemos una gran lista de voluntarios para entrevistas. No sé si se dieron cuenta, en la reunión con los ex-jesuitas apareció un alumno mío, Jaime Guerrero, de San Bartolo, en 1970, y apareció porque otro le dijo que ese iba a ser el tema, y en la reunión nos dijo que su hija, que vivía en Alemania, estaba llegando en 2 semanas a Colombia porque viene a contraer matrimonio con su pareja, mujer, en Colombia. Y él estaba preparándose porque está saliendo del closet, digámoslo así. Estamos en este momento, y esto soy yo, estoy tratando de ver cómo consigo también financiación para hacer un doblaje de los audios, o por lo menos subtítulos al inglés por ahora. Y ya creo que tengo unas aplicaciones de inteligencia artificial que pueden hacer eso, de tal manera que estos audios puedan ser utilizados también en inglés. En resumen, estamos muy entusiasmados con el proyecto y fascinados con la acogida. Sabemos que eso es difícil y lo que ustedes han dicho hoy me parece extraordinario. Si uno no lo siente en carne propia, como que no lo sacude. Y yo les confieso, mi primera reacción hace 10 años, cuando Pilar, conversando con Santiago, vino Santiago un día y me dijo, papi, yo pienso esto. Mi primera reacción era todas las conversaciones que yo había tenido como jesuita, las asesorías a muchachos, a todas, que siempre había un dualismo, y sí, no, eso será una cosa que es momentánea, lo que sea, pero yo les quiero confesar, en mi casa, y ustedes muchos conocieron a mi hermano Fabio, mi hermano mayor. Mi hermano mayor, desde que yo me conozca, nunca admitió que era homosexual.
Mi hermano mayor tuvo cargos en el gobierno. Apareció una vez en mi familia con una historia de que un muchacho era su hijo de un desliz cuando era joven. Y en la familia nuestra nadie le creyó. Todos pensamos que era un asunto de homosexualidad y yo, jesuita, 25 veces con él, hablando personalmente, le dije, admítalo, hombre, admítalo, sálgalo, salga, no se preocupe, eso no es ningún delito, eso es una realidad. Jamás me lo admitió. Mi hermano murió el año pasado, jamás admitió. Cuando aparece mi hijo con una situación de esa y es el primero que lo admite, no se imaginan qué felicidad me dio, porque dije, pasó la primera etapa. Y hoy es un hombre feliz, tranquilo, vive en Nueva York, donde esto es absolutamente abierto, donde le pregunté un día, oiga, ¿y en esa empresa de café donde usted trabaja hay muchos homosexuales? Me dice, hay muy poquitos que no lo son. Me dijo, es lo más común. Y evidentemente, ustedes lo saben, su compañera era Mark, que quiere ser Mari. Entonces él está viviendo y aprendiendo de otra realidad aún más compleja. Y es que él se siente homosexual y resulta que Mari se siente heterosexual porque ahora le atrae a mi hijo y él no quiere tener una relación. Es decir, es un tema que la última vez se los cuento porque es que esto a mí me da felicidad a veces poder decir una palabra. Me dice, yo, es mi soulmate, es mi alma compartida, es el otro pedazo de mi alma, esta persona, pero es que yo no sé. Y me dice, ¿y tú qué piensas? Y le digo yo a mi hijo, es tu soulmate. No dejes que las etiquetas te quiten tus sentimientos. Si sientes que esa persona es tu soulmate, sea hombre o sea mujer, se sienta hombre o se sienta mujer, es lo de menos. Lo importante es que es tu soulmate. ¿Nos dejas mudo? No, yo quedé mudo. Todos quedamos mudos. Hay que tenerlo en casa propia para poder saber lo que es el significado tan profundo, tan amplio y Es tan impresionante. complejo. Es que Es de otra manera es impresionante. muy difícil. Y te digo, Pero muy difícil. este podcast es una oportunidad de nosotros devolverle a todos estos muchachos y a todas las familias. Y ustedes no se imaginan, cada persona que nosotros le contamos, aparecen 3 y 4 familiares cercanos y que no saben cómo enfrentar eso. Yo creo que es mucho más frecuente hoy. No digo que hoy sea frecuente en comparación con el pasado. Lo que pasa es que en el pasado jamás salía, Claro. se quedaba guardado y se permanece guardado muchas veces por X, Y, Z razón, religiosa, cultural, lo que tú quieras. Pero la diversidad es una realidad, son personas espectaculares, los amigos que hemos conocido, la gente que hemos conocido, estos conferencistas, estas personas, esta señora que habló, Mónica Rosso, no lo dijo ahí, pero ya tenemos una entrevista grabada de ella, tuvo 2 gemelos, hombrecitos, nacieron el mismo día. Y a los 2 o 3 años empezó a darse cuenta que uno de los 2 gemelitos le encantaban las muñequitas y le encantaba la ropa de mujer y la cosa. Y a los 4 o 5 años no quería sino vestirse de mujer. Lo mismo que dice Néstor de su nieta. Y ella con su esposo, ¿qué hacían? Entonces, pues, bueno, pues le compraban un vestidito de mujer, pero que se lo vistiera en la casa, ¿no? Que no saliera a la calle, ¿no? Porque el tema
Y cuando iban bajando un día, le dijeron, bueno, está bien, hoy domingo se lo pueden poner. Y bajaban con el hermanito, ella, el esposo y los dos niños. El hermanito en el ascensor, de 5 años, le dice a Antonia, se llama ahora, le dice, no te preocupes, Antonia, que si, o hermanito, que si alguien te molesta, yo te defiendo. El niñito de 5 años, a su hermanito trans. El papá oyó eso y ahí el papá dijo, al carajo lo que piense la gente, es mi hijo y estaré con él. Y ese día ese señor cambió completamente. Y la señora es una especialista ahora en esto. Están haciendo un plan de ayuda a padres de familia, a colegios, porque el problema muchas veces es eso, la primera reacción del colegio y de los padres de familia. Aquí en este país hay leyes, en este momento en el estado de la Florida hay un gobernador que está queriendo prohibir que se hable de ese tema en los colegios. Y ustedes imaginan lo que es eso cuando alguien lo siente y que se prohíbe que se hable de eso. Cuando lo que se debería, en mi opinión, es enseñar como la cosa más natural, que las personas son diversas. Lo que decía alguno de ustedes, que todo el mundo es diverso. Puede ser blanco, puede ser negro, pelirrojo, verde, zurdo, etc. Y ahí no hay cómo, y que no hay problema. Es un tema muy serio, pero ahí les conté, les vacié mi alma. Perdonen, pero ustedes son mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, gracias, Muchas Darío. gracias, Darío. Eso, Darío. Darío, pero me gustaría preguntar una pregunta compleja, porque Sí. realmente lo interesante de lo que estás exponiendo es, nos estás haciendo una pregunta implícita. ¿Cómo nosotros como este grupo queremos asumir la responsabilidad de entender o no entender el tema? ¿Qué nos afecta, querámoslo o no, directa o indirectamente? Porque se me ocurre que hay 2 o 3 escenarios diferentes. Uno, nos podemos realmente dedicar el tiempo suficiente para autoilustrarnos de la complejidad de esa situación de los muchachos o de las niñas que viven traumáticamente en las familias de los conocidos, cómo procesar, porque de alguna manera nosotros podemos ayudar porque podemos tener una relación suficientemente cercana y dar algunas luces. La segunda alternativa es, esta es un poco más fuerte y delicada. Si hay alguno de nosotros que quisiera realmente profundizar sobre ese tema porque tiene un pariente muy cercano, sobrino, sobrina, ¿verdad?, cómo lidiar con ese tema desde el punto de vista personal y entonces tener nosotros una amplia ilustración mutua de cómo abordar el tema y tú tienes la mayor experiencia. La tercera es, ¿qué queremos hacer con este tema? Porque le veo una problemática. Si le dedicamos el tiempo suficiente, sinceramente, menos de 5, 6, 7 sesiones, no veo cómo nos podamos ilustrar a profundidad lo suficiente para poder tomar una decisión personal respecto a cualquier situación familiar que podamos tener. Eso quiere decir que aceptaríamos en grupo hacer una verdadera sumersión en el tema y tratar de entender todos los ángulos tan diferentes. Después de yo haber trabajado 7 años con los homosexuales en el programa de SIDA en que estuve trabajando, eso es algo extraordinariamente complejo, por decirlo menos. Entonces, ¿qué podemos nosotros pretender sacar con estas reuniones? Porque una cosa es ilustrarnos de afuera, otra cosa es aprovechar si tenemos alguna rol familiar que llevar a cabo, entonces sacar esta oportunidad para autoilustrarnos al máximo, de manera que podamos contribuir al máximo con cualquier situación familiar. Entonces me parece que si esclarecemos la dinámica de este tema en el grupo, proyectándolo un poco hacia el futuro,
tendríamos mucho más tranquilidad de ir analizándolo fase por fase, por fase, por fase, que hay por lo menos 5 a 6 fases esenciales por analizar en grupo para ver de qué manera podamos asimilar, utilizar o sencillamente decir, no, eso realmente no me interesa, me eximo yo de las reuniones hasta que termine el tema, con toda libertad. Mira, con toda sinceridad, yo no creo que sea el objetivo de este grupo. Ok. Y lo digo con toda sinceridad. Yo pienso que el grupo tenemos, este es un tema más, pero la solución es muy simple, Reinaldo. En enero sale el podcast y van Ok. a salir 5 capítulos. Es decir, va a haber 5 especialistas, Germán Franco, Mónica Rosso, Elizabeth Castillo, ya tenemos otra persona, Sarasa, que van a tener podcast y evidentemente se los voy a mandar a ustedes. Evidentemente, el objetivo es formar, Claro. este podcast va a estar en Spotify, probablemente. Lo vamos a tener disponible para la mayor cantidad de gente para ir poco a poco. Y no estoy diciendo derribando barreras ni nada, nada. Tratando de responder a muchas preguntas que mucha gente se hace, que es las que tú bien lo dices, necesitaríamos mucho tiempo para eso, pero ahí va a estar el podcast. El podcast está completísimo y va a seguir funcionando porque seguimos haciendo entrevistas. Y en este momento mi objetivo es ayudarles a divulgarlo. Y probablemente cuando salga seré el primero que trataré de divulgarlo por todos los lados posibles, porque sabemos que cuando hay una persona que escucha esto, y lo he mandado 3 o 4 cositas, ensayos, se los he mandado a varias personas, y las personas dicen, wow, esto es fantástico, porque esto es lo que nos va a dar capacidad para poder apoyar personas, tóquenos o no nos toque, directa o indirectamente. Y realmente aquí el tema es como ir abriendo mentes, pero me parece interesante el que estés interesado en aprender de esto, porque yo soy el primero que he estado aprendiendo, es decir, de estas entrevistas, cuando oigo la entrevista de Germán Franco, hicimos una entrevista de 2 horas, pero evidentemente no la vamos a publicar en una entrevista de 2 horas, pero vamos a cortar aquí, cortar acá, cortar aquí, para ir armando de acuerdo con los temas. Y eso va a ser el tema. Yo tengo ya varios temas montados, no los podemos sacar todavía, pero ya es un tema que ya está bastante avanzado. De todas maneras, excelente sugerencia. ¿Algún otro comentario? Don Pedro, mire, tenemos visita hoy de... Querido Pedro, qué España. gusto. Estás mute. No quiere que se oiga, no quiere que se oiga. Libera ese teléfono. Joder, que ese teléfono, ese Joder, micrófono. viejo, estás todavía mute. Nada, nada, no se te oye, no se Picha te el oye, Pedro. botoncito, picha el botoncito. Está afónico es. No, perdona, es que Ahora primero sí. decían las palabras malas y luego, hola queridos, ¿cómo estáis? Joder. A que ninguno de ustedes entendió que estaba diciendo que bobos son. Qué gusto verte, Pedrito. Qué Bueno, placer. es el mío, ¿oyes? Pero Eh, Solo que tu cambio de tiempo ya pasó en Europa, ¿o no? no, yo estoy con 6 horas ahora. Bueno, sí, en realidad sí pasó porque antes estábamos en 7, ahora estamos en 6 horas de diferencia. Sí, ya llevamos 1 hora de reunión, ¿no? ¿Es en Pero... serio? No, no, Sí, señor, porque yo estaba mirando en la hora de Bogotá. Pero ya llevamos 1 hora. una hora. Mentira cochina. No, No, no. una hora. ¿En serio? Sí, 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 pero te sí. mandamos la grabación, no hay problema. No, pero si es que estaba a las 15:42. Claro. No. No, es a las 3 que comienza, 15. Oh, Uh, ok, aquí me aparece como 15:42, miércoles 29 de noviembre. 15:42. qué Sí, no, rarísimo. debe ser que hay alguien que nos está persiguiendo, ¿eh? Alguien Sí, nos sí, está sí, sí. persiguiendo. Pero no, tranquilo, vas a oírlo. Creo que merece que la oigas. Pero ¿alguien se la quiere resumir a Pedro? Bueno,
Entonces a no, les ver. digo que ya, Daniel ya creo que lo niños, quiere hacer. Daniel, 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 resume. Le veo una visión entusiasta. bueno, yo encantado, por Ahí, supuesto. ahí está. Daniel. Va a decir un sarcasmo, pero No importa. es por suavizar un poquitico el ambiente. Bien, Dani. Sería bueno diferenciar reflexión de publicidad, porque yo me siento que estoy siendo más publicitado que obligado a reflexionar, tanto en la visión de lo que hicieron los jesuitas. Me pareció lo más publicitario del mundo. Es una angustia de los que tienen el problema de publicitar que ese problema no es problema. Y fíjense que es un poquito divertido, ¿no? Si no es problema, ¿en por qué tanta angustia por publicitar que debemos aceptarlos y pensar diferente? Bueno, increíble. Bien. Sin embargo, yo llevo más o menos tratando este problema 40 años. Los primeros 20 muy directamente con los alumnos de bachillerato, que es el problema ahí es pulpito, pulpito, pulpito. Cuando dejé de dar clases en bachillerato, entonces me enfrenté a la realidad laboral que describe Marcelino y que describe Darío, con eufemismos muy chéveres, ¿no? Parece ser que Darío confunde semidesnudo con casi desnudo, ¿no? Es que no sé, yo ando desnudo, de manera que no hay problema. No hay problema, sí. Y entonces ha sido, créanme, un proceso de 40 años uno reflexionando y reflexionando. Entonces les quiero decir 2 o 3 ideitas que resume esa reflexión. La primera es que después de mucho trabajo, yo aprendí de Hernán Umaña una cosa muy divertida para la vida. Él decía, tranquilidad viene de tranca, que es una vaina muy, muy conservadora, goda, regoda, muy simpática, pero que él la decía con una convicción muy agradable, ¿no? Hay que trancar si uno quiere que las cosas funcionen. Esa fue mi actitud del comienzo. Y en esa actitud aprendí una primera semiidea que en el proceso de 40 años ha madurado un poquitico. Entonces la voy a decir ya madurita, porque no vale la pena decir la primera impresión. ¿Qué punto importantísimo tiene esta discusión? El respeto humano. Si en vez de tanto esfuerzo por publicitar lo que es o lo que no es, que si debe ser y así es, pues no hay problema. ¿Para qué se publicita? Pues simplemente dejarlo que se procese y desarrollo. Pero ¿por qué no se puede dejar? Porque tiene que enfrentar el respeto, que al ser buscado muestra y entiende el irrespeto. Y el respeto y el irrespeto son dobles. El respeto consciente, cuando uno conscientemente respeta las situaciones de otra persona humana, y la cosa grave, el irrespeto,
cuando uno conscientemente no acepta y respetuosamente la situación de otra persona humana. Y eso me ha permitido reflexionar a mí, ¿por qué? ¿Por qué esa cosa tan desagradable del irrespeto? ¿Por qué no respetamos? ¿Por qué no nos respetamos? Y caí en la cuenta de que porque también es doble. El respeto consciente es muy escaso. En cambio, se da un irrespeto inconsciente del cual no nos damos cuenta. Y es el que sentimentalmente nos hace rechazar o aceptar muchísimas cosas. En mi experiencia personal, el rechazo de esto fue terrible durante mucho tiempo, hasta el día en que caí en la cuenta de que yo irrespetaba inconscientemente actitudes que deben ser respetadas respecto de las otras personas. No sé si sirva decir esto, pero es una conclusión que a mí me ha servido mucho. Hacer consciente el irrespeto. Fíjense la mano de machismo que nos inunda por todas partes, completamente inconsciente. Reacciona la gente de primerazo, marica y jue. Antes de decir una cosa de esa, piense, por Dios. Pero es que ¿quién puede pedir que en determinadas situaciones la gente piensa? Como por ejemplo, que entre un pobre amanerado a un sitio donde están una mano de machistas tomando trago. ¿Ahí qué se va a pensar? Se irrespeta inconscientemente y el irrespeto explota totalmente en el ambiente. Esa era la primera ideita que quería comentar. Y tengo otra segunda parecida. Parecida no, paralela. La vida es un regalo y parece ser, en mi experiencia personal, que tomamos ese regalo y nos acomodamos en el regalo lo más rico hasta convertir el regalo en derechos. El derecho a, el derecho que tengo a, el derecho, etcétera, etcétera. Esto lo digo desde el punto de vista de mi experiencia personal de rechazo inconsciente y automático por la comunidad LGTB. A mí me dicen LGTB y se me paran de punta los pelos de todas partes. Qué cosa tan tenaz. Lo confieso humildemente y respeto esa comunidad. ¿Por qué la irrespeto? Porque la identifico con los sindicatos. El sindicato LGTB que no sabe sino exigir el derecho, los derechos, por amor de Dios, reflexionemos un poquito. La vida no nos la dan a uno con derechos. La vida nos la dan con deberes. Cuando nos regalaron la vida, nos dieron el deber de vivir y nos regalaron el derecho a vivir. Nosotros tenemos que ganar. Y fíjese que la frase es muy bella, porque el respeto no se exige, el respeto se gana. Y eso es fundamental para el respeto. Si no aprendemos a ganarnos el respeto, no nos van a respetar nunca. Esa idea sindical de que es que me tienen que respetar los derechos LGTB. ¿Cuáles derechos LGTB? Los LGTB, con mucha sensatez, pienso yo, y con mucho cuidado, deben irse ganando las situaciones, deben permitir el desarrollo de su posición y de su forma de vida.
porque es que el masculino femenino no es un capricho. El masculino femenino es una forma de vida, como tantas otras formas de vida que hay, que empezaron a ser desde la unicelular a todo el complejo bellísimo de vida vegetal, de vida animal, de vida intelectual, que durante tantísimos años se ha ido desarrollando y se ha ido ganando cada uno de esos elementos, cada una de esas formas de vida, se ha ido ganando su ubicación exacta en la historia. Hoy parece ser que los homosexuales están encontrando su ubicación. Eso es muy bueno, pero no lo pueden exigir a las patadas, no, y menos con publicidad. Esa publicidad, perdóneme Darío, no quiero ser grosero contigo, pero es que esa publicidad, si es de un aburrido, pero de una jartera, no. En vez de publicitar la homosexualidad, sería mejor hacer grandes esfuerzos por publicitar el respeto y los deberes que cada uno en particular tenemos para ganarnos el respeto en nuestra situación individual. Y creo que los muchachos jóvenes no lo demuestran. A ellos no les preocupa eso. Ellos ubican su sitio, se ponen en su sitio y dele y siga para adelante. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad y como con tanta confianza? Obviamente lo digo por una razón fundamental, porque hace mucho tiempo aprendí que es posible que yo esté equivocado. ¿Sí? A lo mejor estoy equivocado en lo que estoy diciendo ahorita, pero como he experimentado mucho eso, como me tocó enfrentar muchos alumnos que iban y y me contaban su situación, y en la vida laboral fue más divertido todavía, esquivar avances, ¿no? Perdonen lo que voy a decir, les va a dar risa. Tengo un palito para ganarme a los homosexuales, qué cosa tan espectacular. Entonces no se imaginan las 2 o 3 o 4 veces que me ha tocado con todo el arte del caso esquivar la vaina. Y esquivarla porque si no, la falta de respeto que ellos tienen para contra mí no la ven. Es completamente inconsciente. Pobrecitos. Y una cosa que me parecía muy divertida en esas situaciones, se ofenden, se ponen bravos. Y miércoles, un marica ofendido sí es la vaina más tenaz que uno me pueda imaginar. Perdón que diga la frase marica. Un homosexual ofendido es la cosa más tenaz del mundo. Concluyo. ¿Será que el mundo ya está preparado para aceptar situaciones tan extremas o será que todavía tenemos que esperar unos procesos de desarrollo para que esas situaciones de lado y lado sean más respetadas, mejor aceptadas y mejor enfrentadas? Solamente un ejemplito chiquito. ¿Qué tal la obligación horrible de que tenemos que aceptar el matrimonio homosexual? Y la diferencia que es con aceptar la pareja homosexual. Son dos cosas completamente distintas. La primera está situada en un sitio muy, muy imprudente del desarrollo. En cambio, la segunda ya lleva una buena etapa de desarrollo. Entonces, más tranquilidad. Y con más tranquilidad encontraremos mejor respeto y mejores deberes y mejores derechos. Gracias, Daniel. Néstor. Bueno, mi comentario acerca de lo que oigo de Daniel es que yo creo que está muy, muy atrás en la aceptación de las diferencias sociales.
yo creo que un derecho fundamental es el respeto. No sé por qué tengo yo que ganarme el respeto de los demás. Yo tengo el derecho a que me respeten como sea, como yo soy, ¿sí? Y lo contrario me parece que es bullying, ¿sí? Yo creo que la sociedad, y quizás la sociedad en la que yo vivo, en el ambiente en que yo vivo, es muchísimo más aceptado. Aquí tenemos desde hace muchísimo tiempo dos hombres, uno de ellos es profesor, son dos hombres y tienen dos niñas. Entre otras cosas, una de ellas se llama Amina. Y recuerdo que se llama Amina por la rejoneadora colombiana, española, Amina Sis, si no A sé mí si nací, recuerdan ustedes a mí por allá del nací, año 60. a Mi, mí mi nací. esposa tiene, Amina Aziz, y mi esposa tiene el hijo de un primo, está casado con otro hombre. Los dos tuvieron dos niñas, que entre otras cosas, tengo entendido, fue con el esperma de cada uno y hubo una mujer surrogate. Y tienen los dos niños. Dos personas viven en Nueva York extremadamente successful, exitosos, profesionalmente muy respetados. La hermana de la mejor amiga de mi hija es homosexual. Tienen tres niñas. Primero la tuvo la hermana de la amiga de mi esposa, tuvo una niña y después la otra quedó embarazada, tengo entendido, del mismo donante. Tienen mellizos. Es algo ya mucho más aceptado, es algo... A propósito, tengo COVID. Oh my God. Tosiendo, sí. Yo no sé, eso de que tengamos que aceptar es casi que como insultante, ¿no? ¿Por qué tengo que aceptar, no? Carajo, el derecho a respeto tiene que estar ahí, ¿sí? No sé, Entiendo, eso es... entiendo lo que dices, Néstor, entiendo y quiero ponerlo de otra manera. Yo creo que todas estas situaciones de marchas, y lo dice el padre Sarasa en una de las entrevistas del blog, son resultado de lo que Daniel hablaba, del machismo prevalente con que fuimos educados, donde, como decía muy bien Daniel, marica es el insulto que se da a otra persona, y lo mismo hijo de puta, es otro cargado de machismo, donde en algún momento esas personas que eran ofendidas por ser puta o por ser marica, de alguna manera dicen, ¿qué es esto? Tengo el derecho a ser respetado en mi preferencia sexual. Cuando hay un candidato a la presidencia de los Estados Unidos hace poco que se lanza y otro congresista le dice que burlonamente sobre su preferencia sexual, y este es un homosexual, el alcalde de Indiana, de un pueblo de Indiana, del estado de Indiana, y ahora es ministro del transporte, secretario del transporte de los Estados Unidos, Pete Una persona Buttigieg, brillante. brillantísimo, consultor de las mejores empresas del mundo, y ese individuo le responde al entonces vicepresidente de los Estados Unidos: si usted tiene alguna duda o alguna cosa contra mi preferencia sexual, usted no tiene que preguntármelo a mí, pregúnteselo al creador de los dos, que lo hizo a usted así y a mí así. No tiene, es decir, a ese nivel, estas personas que se han sentido discriminadas durante mucho tiempo, que se han sentido arrastrados, apartados, señalados, estos movimientos de reconocimiento, de marcha, de orgullo, es el resultado de eso, de mucho tiempo de opresión y de ahora decir, ¿sabe qué? Me siento orgulloso de esto. No me siento como un paria de la sociedad,
como el marica que me ofende todo el mundo. Me siento orgulloso de mi preferencia sexual. Y salgo y lo digo. Y he conocido a muchos de estos. Yo he salido apoyando a mi hijo. Yo he salido apoyando una empresa que va y patrocina esto. Y dice, nos sentimos orgullosos de esto. Entonces, a veces las charlas no es ni siquiera publicidad, es simplemente un refuerzo psicológico a alguien que se ha sentido desplazado y se ha sentido marginado. Y yo creo que la sociedad ha tenido este tipo de procesos en todo. Cuando los negros o los indios o los que siempre han sido marginados o los trabajadores, sindicatos, sí, Daniel, los sindicatos son el rechazo a la opulencia del dueño, a la injusticia social, y ahí se tienen que unir para exigir sus derechos. Y lo han hecho. Y eso es lo que ha pasado y sigue pasando. Entonces, para mí el tema no es, está bien, respeto, pero también es derechos. Y hay otra cosa que dijiste que me llamó la atención y me impactó. El matrimonio. La palabra matrimonio, desde el punto de vista de la iglesia, es una relación entre un hombre y una mujer. Y tiene todo y seguirá haciéndolo. Ahora, que se hable de matrimonio de homosexuales en la Iglesia Católica, el Papa lo acaba de decir. No, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero no se puede negar la bendición a las parejas gays. Y acaba de sacarlo hace 2 semanas. Y no se le puede negar el bautismo a los hijos de parejas gays. Y ahí es donde uno dice, aquí hay algo que está... No lo decía Fernando Mendoza cuando habló del sínodo. Yo creo que hay cosas que evidentemente el matrimonio se ha visto como una relación entre hombre y mujer, pero una relación, como hablaba Néstor, de parejas que tienen hijos, ya quisieran muchas parejas establecidas, normales, tener el nivel de amor y de dedicación de las parejas de gays que yo conozco, que tienen hijos y que modelo el que le están dando a sus hijos comparativamente con los normales. Es otra cosa, es algo que nos está enseñando todos los días que hay diversidad y que afortunadamente hay diversidad y está ganándose cada vez más el respeto. Ese es mi punto de vista, no sé. Daniel, sí. Néstor, Álvaro después. yo estoy de acuerdo en tu forma de pedir tener el derecho. Y repito, puedo estar equivocado en lo que voy a decir. Creo que ese grito, Néstor, es demasiado casuístico. Y casi siempre, no tú, sino en general todos, ubicamos nuestro caso particular para defender una idea. Obvio, es clarísimo. Yo quiero defender mi idea. Yo quiero defender mi derecho a. Fíjate que es paralelo igual a mi ubicación de el respeto se gana, es casuístico, es individual. Entonces, en mi opinión humilde, ese problema se solucionaría o tal vez se puede solucionar si separamos las dos cosas. Separamos las angustias individuales de las teorías generales. Así como yo tengo el derecho individual y personal de mi caso particular, yo debería reflexionar que al estar inmerso en una sociedad, tengo derechos individuales, pero tengo que ganarme la situación
social, la situación frente a las otras personas. Y fíjate lo chévere. Defendemos la individualidad cuando nos conviene casuísticamente defenderla. Y defendemos el socialismo cuando nos conviene casuísticamente defender la ubicación en la que estamos. Ahí hay una dualidad que solo se soluciona, Néstor, reflexionando uno en esas individualidades. ¿Y en qué momento estoy defendiendo individualmente y en qué momento estoy teorizando socialmente? Que es una de las cosas que a mí más me hace reflexionar. Hay una dialéctica muy fuerte entre la fuerza individual y la situación social. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Darío, continuamente estamos acomodando lo que me conviene. Lo que me conviene, eso es lo que defiendo en ese instante. Y trato de convertirlo en teoría social. Y personalmente a mí eso sí me parece que cómo hacer para solucionarlo. En eso estoy completamente de acuerdo con Reinaldo. Sería, no sé, para mí no son 7, son como 50 discusiones de la cosa. Personalmente no me molesta. Llevo 40 años tratando de entenderlo y yo personalmente me siento muy satisfecho de cómo lo he solucionado. Perfecto. Voy a poner un ejemplo en la que la cosa es individual y yo la volví social. Todos ustedes conocen una persona que se llama, el nombre me olvidó, el apellido es Zuleta y es periodista. Felipe. Todos ustedes conocen a Felipe Zuleta. Felipe Zuleta, con mucha tranquilidad, individualmente, se destapó como homosexual y tumba todas las barreras sociales, Néstor. Y me parece que lo mismo es lo que tú dices. Esos ejemplos que tú pones son tan evidentemente la persona ha sido capaz de enfrentar el problema que el problema social desaparece y les importa un rábano, ¿sí? Lo que socialmente quieran juzgarlo y como socialmente quieran juzgarlo. En mi opinión personal, Felipe y tu nieta, me parece que se están ganando el respeto. Ellos no necesitan que las otras personas les concedan el respeto. Ellos se lo están ganando. O si no te gusta la palabra ganar, ellos lo están conquistando, ellos lo están teniendo. Y dice que eso es lo que permite los desarrollos y los procesos de desarrollo. La palabra marica, que es tan terriblemente utilizada entre el machismo, ahora entre nosotros se ha vuelto una palabra desagradable. ¿Por qué? Porque nosotros no somos machistas. Y te lo digo porque en 40 años de enfrentar yo a alumnos, aprendí que antes de exigirles yo a ellos que me respeten, yo me tengo que ganar el respeto. Y esa es una regla de pedagogía 1-1A, Néstor. Pero buenísimo. Perfecto. Gracias, César. Daniel, perdón. Álvaro Guerra quería hablar hace un rato. Sí, la verdad es que estoy medio arrepentido de hacerlo porque créame que con cariño y todo, pero estoy francamente, no sé, apabullado por el discurso de Daniel. Mucho hay a mí me parece que es un irrespeto a la inteligencia lo que está haciendo Daniel con nosotros en este momento. Y utilizando unos argumentos de verdad muy falaces, que me he hecho de dónde, lo del sindicalismo, de dónde salió y de quién hablaba aquí de socialismo. Y es decir, es una negación, digamos, de lo que son las fuerzas sociales, que es muy distinto al socialismo. Tal vez mencionó Darío la lucha sindical, uno puede estar o no de acuerdo con lo que hagan, pero la gente tiene el derecho
a protestar, a ganarse cosas que sean razonables. Y me parece de verdad que lo de Daniel es un listado de respetos acumulado terrible, terrible. Me parece terrible y un poco, es decir, eso de que nos están obligando a aceptar el matrimonio homosexual, ¿no? Pues, obligando no, pues no, no te cases si eres homosexual, o mucho. Tú manifiestas tu desacuerdo, pero cada uno hace lo que quiere. De verdad que es complicado, es largo, porque me parece que hay una cosa subyacente en todo lo de Daniel que vale la pena y agradezco eso sí la gran sinceridad de Daniel para exponer sus reparos a lo que otros pensemos, pero el tema del derecho y el deber es un tema bien complicado, que no podemos pasar tan olímpicamente sobre eso y casi que me encantaría que pudiéramos tener pronto una charla un poco distendida sobre eso, ¿no? Sobre esa Bien. teoría de los deberes y los derechos, porque la sociedad, una sociedad democrática está basada en eso, ¿no? En el respeto que se debe, no en los deberes que se deben, que los deberes evidentemente también existen, pero es decir, Está un bien. ser que nace, un bebé que nace, en el momento de nacimiento tiene una serie de derechos, evidentemente no se los ha ganado porque ya 9 meses en el seno de su madre, pero nace con derechos, nace con derechos. No está condenado a vivir para ganarse los derechos, no. Tiene el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una cantidad de cosas. Lo tiene, ¿no? Lo tiene y ese punto me gustaría, de verdad, tratarlo aparte. No tenemos, yo por lo menos no tengo el tiempo hoy, Sí, pero es una cosa interesante, pero muy importante, es decir, no podemos dejar pasar como de agache una serie de afirmaciones que se han hecho sobre eso que francamente me parecen, no quiero, digamos, ponerle adjetivos ni de derechas ni de izquierda ni nada, pero para mí escandalosas, la verdad. gracias, Estoy Álvaro. Gracias, Álvaro. completamente de acuerdo contigo, Álvaro. Sí, sí. No sé por qué. Yo quería decirles que nos hemos pasado unos Perdóname, minutos. una Me da cosita pena con chiquita, Pedro. una Sí, cosita chiquita, cortica y no digo más. No sé por qué, teniendo la inteligencia que tú tienes, me volteas el argumento. Casuísticamente, lo repetí 3 veces, yo considero desde mi caso particular mío que los deberes están primero y que de los deberes nacen los derechos. Y casuísticamente, tú consideras lo contrario. Cada uno de nosotros tiene esa consideración, pero fíjate que la consideración individual. Me parece que hay una diferencia. Tú lo estás poniendo como doctrina y yo lo estoy poniendo como situación personal mía. podemos volver sobre este tema. Me parece que es un tema interesante. Yo quería ver si Pedro quiere opinar algo, ya que llegó un poquitito tarde, pero ya sabe de qué estamos hablando. ¿Tienes algún punto, algún comentario sobre el tema que estuvimos conversando, Pedro? Bueno, el tema, estuve mirando el vídeo, el tema central, ¿cierto? Sí, El tema central, me ha gustado mucho la forma en que está desarrollado, desde el punto de vista no solamente de las personas que hablan de lo que se hace y lo que han hecho, sino también que sale muy sincero desde una cosa que no han nunca aprendido. Ellos lo han en su sentimiento y en su conducta social, lo han hecho muy bien, porque digamos cuando habla, desde fíjate que la primera historia de Juanita está muy bien, describe muy bien lo que siente, lo que puede sentir y todo, y claro, eso es un condicionamiento social en un momento dado que de otra forma pues no lo habría podido tener. Y cuando vuelven, por ejemplo, en el caso como de Pilar, que Pilar era más bien la que estaba al loro de decir, oye, pero tranquilo, pero siéntete, y cuando él se libera, pues está muy bien. De manera que eso debería ser un patrón. Ahora, es muy importante entender que en las sociedades y en las vidas de cada quien existe un elemento lingüístico que a veces puede parecer que uno dice cosas diferentes. Y eso es muy interesante porque, claro, yo soy más bien
estilo militar, acéptenme de los buenos. Y como dice Álvaro, que yo soy, en eso soy muy rígido. Me gusta más el orden que a veces otro tipo de cosas para que no haya una mala interpretación. Y en esa parte lingüística sí tenemos que tener nosotros un poco más afinados los temas, porque yo lo que noto es que algunos llamamos algo de una forma y aquí se está hablando es del contexto y de la forma de vida que nosotros, como bien dice Daniel, también tenemos que aceptar en todo sentido y que ayuda como modelo de aprendizaje a que la cosa siga progresando. En lo bueno, si ustedes me preguntan a mí, ¿le gusta el elemento de una manifestación fantástica de LGTB como las que hacen en España? No sé si ustedes las han visto. Hombre, el asunto no es ni la tendencia ni dónde estoy yo, sino simplemente es una fiesta y entre más histriónica, que eso tal vez es más bien, yo lo diría que peyorativo sobre el asunto, porque es que, claro, es que lo único que ve es histrionismo, locura, locas, bueno, de todas las cosas, de una cosa que es sustancial o consustancial en la vida de alguien. Entonces, claro, es una forma diferente. Entonces, todo eso se puede enredar un poco y también se puede malentender muchas cosas. Recuerden que yo duermo con una psicóloga que se dedica a elementos de personalidad y que todavía en cada amanecer me tiene a mí un diagnóstico diferente. Eso es. ¿Ah? Qué Es que hombre así, tan rico en personalidades. pues claro, imagínate. Bueno, yo he pasado por todas. Después, entonces, claro, Y lo eso bueno lo es que quiero te siguen compartir con. respetando, ¿no, Pedro? Claro. Entonces, claro, aquí cuando dice, yo siempre le digo que me parece que ella ha heredado unos genes muy potentes de la reina Isabela, porque aquí no se mueve nadie, ¿oyes? Qué bien, qué maravilla, Pedro. Se me Darío, hace. Dale, dale, Muy bien, venga, Pedro. 5 minuticos habría, más y nos vamos. sí, Dale. no, es una sugerencia. Daría también a pie para tener una reunión en donde hiciéramos el análisis de la herencia que hemos recibido a través del catolicismo y de toda la formación de por qué se concibe o se ha concebido históricamente el homosexualismo en general de la forma que ha sido concebido. Porque me parece que de eso no nos podemos desembarazar simplemente de la noche a la mañana. Eso es parte de nuestra estructura de cómo pensamos y tenemos actitudes. Y creo que un análisis histórico de cómo lo ha hecho la Iglesia, de la cual fuimos, por lo menos durante nuestra infancia, hasta que podíamos pensar independientemente, eso ha sido un lavado de cerebro tremendo. Entonces yo creo que poniendo esa perspectiva histórica, daría mucho también para nosotros tener una perspectiva más aplomada hoy en día de lo que fue esa herencia que puede ser inconsciente, pero que la tenemos, la tenemos. Qué bien, qué bien. Muy Bueno, bien. señores, dicho esto, ¿cuál es el tema de nuestra próxima reunión? Ese es el que estoy sugiriendo. Ok. Yo digo que sí, excelente, Me Ajá. gusta. excelente tema. El tema de la historia de, a ver, De los, No, la posición de la Iglesia respecto al homosexualismo, sin contar con el Papa Nuevo, ¿no? Hasta exacto. ese momento es bien clara. pero el tema es buscar culpables o buscar No, soluciones. no, buscar cómo ha Porque, sido la evolución, porque ha ido sí, cambiando y ha ido teniendo etapas yo- de epítetos diferentes, ¿no? Daniel, ¿qué propones? No, yo sí no estoy de acuerdo, Reinaldo. Creo que repetimos otra vez este mismo proceso que hicimos hoy, ¿Así? porque sabemos que la iglesia siempre ha estado bastante reacia al homosexualismo, es decir, no progresamos nada mirando la doctrina de la iglesia. Otra Propongo propuesta. más bien que cada uno de nosotros pensemos
confundimos las dos posiciones, ¿no? La idea individual que una persona casuísticamente tengo y esa forma un poquitico impositiva en que la doctrina es esta, ¿no? Ejemplo, yo digo que el hombre nace con deberes. Es una idea de Daniel Torres, casuísticamente. Inmediatamente me responde Álvaro, no, la doctrina es que el hombre nace con derechos. Ahí no vamos a salir de esa. Ese pero eso es otra cosa, sí. ese pequeño, digamos, Gabriel, situación es muy difícil de salir. Debemos tal vez aprender a distinguir las posiciones individuales y punto, no más. Gabriel, ¿qué propones? Casuísticamente hablando, propongo que Buena. tratemos el tema de la Navidad. ¿Cómo Eso. acostumbramos a celebrarla? ¿Qué pensamos hacer? ¿Cuáles son los planes? Y dejemos de pendejear, que estamos entre Hermanos. sí, entre hermanos, y hay distintas posiciones y todo, pero no salgamos de ese tema que está aburrido. Sí, yo creo que Yo me parece... me uno a Gabriel. Gracias, Sí. gracias. No, y es que esta vaina, este tema, con cantidad de posiciones, la cosa se vuelve mucho más compleja. De manera que, entiéndanme, el tema de la Navidad, no es por no enfrentar el tema, porque yo creo que es un tema de perspectivas. Oye, que se ha tomado bien. Y se ha tomado bien y creo que ha estado bien. Me gusta la idea de la Navidad porque es que yo pienso que la próxima va a ser la última, ¿no es cierto? Del año. Sí. Y desde luego están invitados a varias sesiones que vamos a tener con los ex jesuitas. Hay una el 21 Mañana. de diciembre. Mañana es la de este Héctor Abad. Héctor Abad. Súper invitados. Después tiene un señor Germán Puyana que va a hablar sobre el país que somos. Puede ser interesante. Pero el 21 el 14 es Carlos Alberto Caicedo, ex jesuita, que nos va a hablar sobre la creatividad a nivel artístico. También se la recomiendo mucho. Y el 21 hay un concierto de Navidad en Latinoamérica que Bernardo Nieto está preparando y están muy invitados. Para cerrar con broche de oro. Magnífico. De manera que... Pero entonces para la próxima nosotros, nuestra Navidad, ¿qué pensamos? ¿Qué planeamos? ¿Cómo la sentimos? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, chévere. Bien. Nuestra Navidad. So far, so good. Listo, señores. Oiga, qué maravilla. Tuvimos 9 hoy. Encantados. Gracias a todos. Pedro, gracias. Muchas gracias. Con Escúchate la primera conjunto parte, de Pedro. mentes tan brillantes, ¿cómo no va a salir buena la sesión? Definitivamente. Escúchate la primera parte que hay varias posiciones ahí. Okay. Como siempre todo hay varias posiciones para hacer las cosas, Pedro. Perfecto. Abrazo a todos. Abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos. Bueno, qué bueno verte, César. Fantástico. Muchas gracias. César, qué bien que estuviste. Muchas gracias, con gusto. Saludos. Chao.